Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a una emisión más en su canal Enfoca tu Fe, en nuestro programa Preguntando se llega a Roma. Hoy con una emisión muy especial, una emisión que se las trae. Hoy por primera vez tenemos en nuestro programa un diálogo con una persona que no comparte la fe católica, una persona que tiene ideas diferentes a nuestra cosmovisión cristiana. Pero si quieren saber quién es y cómo se va a desarrollar este diálogo, no se muevan, en un momento comenzamos. Bien, mis hermanos, como les decía hace un momento, tengo aquí conmigo, ya listo para ingresar aquí a la plataforma, a un amigo, a un hermano. Él se llama Eduardo y vamos a tener un diálogo muy respetuoso y muy ameno, pero él es una persona que de hecho no tiene nuestra misma fe. ¿Por qué? Porque de hecho él se ha catalogado como un no creyente y ya vamos a conversar un poco sobre ello y por eso como este programa se llama Preguntando se llega a Roma, la idea es que tengamos en claro que la persona que va a estar aquí dialogando conmigo no es una persona que ya haya llegado a Roma. De hecho, la intención de ese programa no es entonces convencerlo y darle todas las herramientas para que al final del programa diga, oh, sí, ya me convierto y me hago católico. No. La idea es que podamos tener un diálogo respetuoso donde yo puedo plantear mis ideas, nuestra fe, y él pueda plantear también su cosmovisión, donde yo le puedo preguntar, donde él me puede preguntar, y que no vamos a llegar entonces al punto de ofender, de utilizar adjetivos, ad hominem, faltas de respeto, y eso es muy importante, mis hermanos, para nosotros como cristianos, como católicos, que podamos dar este ejemplo, porque tristemente hoy en día en redes sociales se ha estado viendo una suerte de debates y a veces de diálogos no muy fraternos, con ideas contrarias, bien sea con hermanos protestantes o con hermanos no creyentes, de hecho más con hermanos protestantes. Y de lado y lado, acusaciones o adjetivos que no son necesarios y que no son una muestra de nosotros como ejemplo cristiano. Así que bueno, no siendo más mis hermanos, les presento a Eduardo. Eduardo, hermano, ¿cómo estás? Un gran saludo y bienvenido por primera vez aquí a Enfoca tu Fe. Hola, William. Agradecido por la oportunidad y pues ya hablando cara a cara por primera vez. Claro que sí, siempre es bueno e importante tenerlo así. Les cuento mis hermanos y bueno, de una vez también le doy la bienvenida a las personas que se van conectando en este momento, recordándoles que es muy importante darle like y compartir este tipo de contenidos porque el algoritmo eres tú. A YouTube no le gusta y no le agrada mucho este tipo de contenidos. Entonces, la idea para que esto pueda verse más, llegue a más personas y que sea de provecho, de fruto, de bendición, entonces hay que darle like para que YouTube vea que esto sí le gusta a las personas y también compartírselo a los demás. Les cuento, mis hermanos, que con Eduardo ya hemos tenido un poco de conversaciones de manera interna, a través de audios, a través de texto, mientras organizábamos este encuentro, este primer encuentro que de hecho la idea no es que sea el último. Entonces, pero la idea es que queríamos también compartir algo de lo que ya hemos hablado con ustedes, para que también ustedes, tanto si la persona que está del otro lado es un no creyente o un creyente, puedan ver que también se pueden tener diálogos de manera respetuosa, aunque tengamos ideas diferentes. ¿No es así, mi hermano Eduardo? ¿Qué piensas vos, hombre? Sí, pues más que nada veo esto así como una oportunidad de escucharnos como uno a otro y entendernos más porque así como mencionaste, estoy de acuerdo en que es muy fácil hacer una caricatura del otro lado, de las otras personas, por distintas razones. Ya uno entenderá.
pero tener una conversación así abierta, sin intenciones de sobreponerse a otro, pues no solo humaniza, sino que si posiblemente después, si es la intención de alguien como, por ejemplo, en el caso de los creyentes católicos, traer más gente a la fe, pues pueden tener conversaciones más productivas, más abiertas. Claro que sí, mi hermano, totalmente. Bueno, Eduardo, mi hermano, para que la gente también entonces te conozca un poco más, cuéntanos un poco entonces, Eduardo, de dónde es, en dónde vive, qué edad tienes, hermano, a qué te dedicas, estás estudiando algo o trabajas en algo. Contanos un poco de vos, hermano, para que las personas que están del otro lado puedan saber, hombre, con quién estamos dialogando. Ah, gracias. Pues me llamo Eduardo, tengo 29 años, una persona ordinaria. Ahorita me dedico, trabajo en un laboratorio. En el pasado estuve un tiempo estudiando odontología y antes que eso me titulé como periodista, pero pues la vida es larga y es así, un viaje. Uno tiene que estarse moviendo, pero pues dentro de todo esto, y supongo que en el contexto de esta conversación, am, así, no solo como cambios profesionales habidos, sino como también cambios en formas de pensar, como en este contexto, pues ahorita presentemente, pues me considero como no creyente. Alguna vez fui católico y así fue como te conocí. Vimos esa oportunidad de poder hablar. Claro que sí, mi hermano. Ok, bueno, Eduardo, entonces, entrando un poco en materia, como le decía a las personas que normalmente pues acostumbran ver el canal Enfoca tu Fe, este es un formato que tenemos aquí que se llama Preguntando se llega a Roma, pero como de hecho esto es un diálogo con una persona no creyente y que de hecho en este momento es el primer diálogo que tenemos así en el canal, es muy posible que vayan a ver otras personas con la cosmovisión similar o parecida entonces a la tuya, que quizás vayan a llegar de alguna manera a ver esta entrevista, bien sea en este momento o bien sea más adelante, porque alguien se lo sugiere, porque alguien se lo comparta o porque hasta el mismo YouTube posiblemente se los coloque como sugerencia. Así que para las personas que de pronto no conocen el formato de Preguntando se llega a Roma, les explico. Este formato de Preguntando se llega a Roma surge debido a que en mi cosmovisión anterior, en mi pasado, yo también atravesé por un proceso de ateísmo y luego del ateísmo pasé al agnosticismo y luego del agnosticismo, en vez de abrazar una fe creyente dentro del cristianismo o alguna de las religiones teístas, terminé fue convirtiéndome en un ocultista, ¿ya? Y como ocultista practiqué brujería, hice muchas cosas. Una vez abrazo la fe católica, abrazo el cristianismo, me doy cuenta de que muchas de las objeciones y preguntas que yo tuve en mi pasado habían sido resueltas hacía mucho tiempo. Por tanto, entendí que si el ateo muchas veces no abraza la fe, no es muchas veces por falta de respuestas, sino por falta de buscar estas respuestas. Muchas veces el ateo, el no creyente, no sé si será tu caso, mi hermano, ya nos irás a contar, pero muchas veces el no creyente se dedica más a buscar objeciones, excusas, que las respuestas mismas. Entonces, por eso es que se fundamenta más en esa posición de increencia que abrazar de pronto una fe que quizás muchas veces se piensa que le va a estar imponiendo una moral o muchas prácticas que quizás no son de su habitual gusto y todo esto. Pero yo me di cuenta que podemos tener entrevistas con personas que quizás hayan estado en posiciones de esta manera y que a través de responder esas preguntas han llegado a abrazar la fe católica. Hoy no es el caso. Hoy es el caso en el que vamos a tratar es de mirar las preguntas con algunas de las respuestas, pero con una persona que aún no ha dado el paso de fe y que quizás puede que no dé ese paso de fe el día de hoy,
pero quizás más adelante o quizás no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la idea es que podamos tener este diálogo de manera amena y respetuosa. Eduardo, como primer pregunta, mi hermano, ¿cuál sería entonces tu cosmovisión específica? Porque teniendo en cuenta lo que dices, no creyente, pero dentro de la no creencia, yo creo que pueden haber varias distinciones, porque el ateo es un no creyente, el agnóstico es un no creyente, y de hecho hay varios tipos de agnósticos. Por ejemplo, yo puedo decir que un judío es un no creyente cristiano porque no cree que, por ejemplo, Jesús es Dios. Y en otras religiones, por ejemplo, pueden no creer en el Dios judeocristiano, sino que creen en otro tipo de deidades. Entonces, la palabra no creyente creo que tiene una acepción muy general. ¿Cuál sería entonces, mi hermano, tu cosmovisión un poco más específica? Claro, sí, como privadamente hablábamos, no creyente es bastante ambiguo, pero la forma más sencilla en que yo podría describir como mi presente cosmovisión sería decir que referente como a varias preguntas que siempre ha tenido el ser humano y más específicamente aquí como Dios, pienso que no hay mucho que se puede afirmar como de él en cuanto a su existencia, sus intenciones, sus deseos, realmente como he llegado a pensar que tanto afirmaciones como no afirmaciones de lo que podría ser un Dios están fuera como de nuestro alcance. Entonces, como por ese lado, pues me declararía yo como agnóstico respecto al tema, admitiría que no sé, que se puede afirmar, que se puede negar en cuanto a eso. Este, pero ya más, por ejemplo, digamos que en cuanto como al Dios cristiano, sí diría yo como en cuanto a lo que podemos aprender, como leyendo la historia, como la evolución del pensamiento, un poco de la antropología, ya podemos, digamos así, decir que el cristianismo en sí es similar como a otras como religiones, como más humano que divino. Claro que sí, mi hermano. Comprendo el punto que me dices. Y de hecho, yo creo que por eso hacía el énfasis en que dentro del agnosticismo hay varios tipos de agnósticos. Y si hoy estás aquí en este momento teniendo este diálogo, es porque yo he notado que eres el tipo de agnóstico que me parece que es el que debe de ser. Cuando alguien abraza, por ejemplo, la cosmovisión del agnosticismo. Y es un agnosticismo intelectualmente honesto. ¿Por qué? Lo digo de esta manera y ya me corregirás si estás de acuerdo o no con lo que voy a decir, pero yo he visto que muchos de los que abrazan el agnosticismo lo hacen porque se niegan a asumir la carga de la prueba en el ateísmo, debido a que el ateo normalmente puede decir que él no cree en Dios y se resguardan en el que la persona que afirma es quien debe dar, quien debe asumir la carga de la prueba, ¿ya? Pero de hecho, también la negación es una afirmación. ¿En qué sentido? Quien afirma Dios no existe, entonces en ese sentido tendría que también asumir la carga de la prueba de admitir entonces, de dar una respuesta objetiva del por qué tiene esa afirmación de Dios no existe. Entonces muchos, para no asumir esa carga de la prueba, se van al agnosticismo a decir, yo no tengo por qué dar esa respuesta. Quienes la tendrían que dar es el ateo o el creyente. Entonces se quedan en un punto medio evitando la respuesta de este lado o del otro lado. Pero yo veo que ese no es tu caso porque de manera honesta veo que eres un buscador de la verdad y un agnóstico que está buscando la verdad está en un correcto punto medio, haciendo las preguntas correctas y con objeciones quizás o con preguntas que quizás otras personas no le han podido contestar o que si le han contestado no le han satisfecho de la mejor manera.
esa sería como la postura más adecuada que puede describir en este momento el agnosticismo tuyo. ¿Estoy equivocado con ese otro tipo de diagnóstico, con el ateo? ¿O cómo lo ves, mi hermano? Me gusta cómo lo explicaste, y pues yo pienso que sí, como cuando uno escucha todos esos debates entre teístas y ateos, como a mí personalmente siempre me da la impresión de que llegan a un empate. Creo que como a mí por lo que no me podría poner de un lado a otro, porque yo de así manera individual, pues sí podría como escoger como el lado que me gusta más y decir como, ok, como aquí no sabemos cuál de los dos tiene la razón, pero me puedo poner de este lado, eh, pero como por ejemplo yo a partir de ahí tratar de llevar otros a ese lado, como yo aún cargando como esa incertidumbre, este, me parece como algo, eh, diría yo, irresponsable, así. No me sentiría como de que mi convicción dentro de cualquiera de esas dos posturas es lo suficientemente fuerte como para poder decirle a los demás como de, oigan todos, ya encontré aquí la verdad, vénganse, estos son los que tienen la razón. Comprendo esa parte, mi hermano, aunque de hecho eso yo también lo planteé en algún momento y mucho de ese tipo de cuestiones que uno se plantea, yo trataba de llevarlas como a lo que es la vivencia cotidiana. Entonces yo muchas Ujú. veces hago comparaciones de lo que es la cosmovisión, de lo que nosotros pensamos en cuanto a nuestras creencias, lo comparo con lo que normalmente puede ser la vivencia de alguien en el estudio cuando está en sus grados de primaria, de bachillerato o en la universidad, ¿cierto? Y también lo comparo muchas veces en lo que es una persona empleado en una empresa, ¿ya? Como para dar ejemplos que la persona que está al otro lado pueda de pronto comprender un poco mejor. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que estás diciendo, yo vería, por ejemplo, a alguien que se deja explicar de un profesor de matemáticas, digamos, la regla de tres, y que quizás le entendió al profesor la regla de tres para solucionar bien el examen en clase, pero que quizás no está todavía en la capacidad de explicarle a sus compañeros cómo fue que lo resolvió. Digamos, no tiene las palabras para ello. Sabe que quizás la respuesta que está dando es el profesor el que le va a decir si es verdad o no, y que de hecho puede darle un buen resultado. Y, hey, sí, lo ganaste. Pero de ahí a explicárselo a los demás, para eso también se necesita formarse. De hecho, el profesor no es alumno, por algo es profesor, ¿cierto? Entonces, no necesariamente todos los que abrazamos la fe en algún momento tenemos necesariamente que salir a evangelizar el ya. De hecho, Ujú. la primera evangelización es solamente con el ejemplo. Si yo abrazo la verdad, yo puedo dar un ejemplo con una vida moralmente acorde a lo que digo creer, ¿ya? Pero de ahí a enseñar doctrina, a enseñar argumentos y todo esto, eso ya es un paso que quizás puede ir más allá. Por ejemplo, este canal, hermano, lleva más o menos casi 3 años, pero mi conversión apenas hoy, este año, va a cumplir 10 años en octubre. Entonces, yo no empecé formando y explicándole y haciendo apologética. No, yo tuve que formarme como alguien que entra a la escuela o a la universidad primero a formarse antes de poder explicarle a otros la fe. De pronto, como por ese lado, me podría parecer a mí que puede ser una buena explicación. ¿Qué te parece? No, sí, como, como dices, aparte de que pues enseñar no es una habilidad que se nos da a todos, es importante pues, como dijiste, como ser mesurado, como puedes tener la fe, puedes tener como la intuición puesta en algo, pero a partir de ahí como ya sentirte como el gran experto, pues no, todos tenemos, así que ser honestos, como conocer nuestros límites. Completamente, mi hermano. Bueno, me gustaría que pronto nos cuentes un poco en este momento algo de lo que hablamos internamente y que a mí me parece sumamente importante si nos lo quieres compartir. Y es el tema de quiénes son tus papás. ¿Por qué?
porque hay personas de este lado del cristianismo y de la Iglesia Católica que muchas veces, y me sumo, criticamos o señalamos la falta de creencia, bien sea de la persona no creyente o del hermano separado protestante, porque decimos, están criticando catolicismo sin conocer catolicismo, pero de hecho no es tu parte, no es tu lugar. De hecho, vos estás muy bien familiarizado con el tema de la fe. Entonces, me gustaría que pronto nos hables y nos cuentes un poco de eso. ¿Quiénes son tus papás? Y en ese orden de ideas, vamos avanzando un poco para que nos puedas contar, con base en esto que nos vas a decir, cómo fue de manera progresiva que entonces tomaste la decisión de no creer. ¿Ya? Cuéntanos un poco, hermano. Ujú. Bueno, empezaré por ahí. Pues crecí en una familia católica. Mi familia es originaria de Michoacán, México. Yo presentemente pues vivo en Estados Unidos y pues mi infancia y adolescencia viví en ambos países. Este, entonces, como sí me tocó experimentar el catolicismo tanto como se vive en México, como se vive en Estados Unidos, como un poco más así como influido como por el protestantismo, más serio, frío, y como por el lado este, de mi experiencia creciendo en México, pues también me tocó más como ese catolicismo como más fervoroso, folclórico, devociones, peregrinaciones, este, y mis papás, mi mamá, desde antes que yo naciera, ella era catequista. Yo creo que ya prontamente cumplirá 30 años como catequista. Y en mi adolescencia, mi padre entró al diaconado después de cierta preparación en su diócesis. Eh, Logró ese objetivo que tenía planteado, y pues éramos así, una familia como muy, muy devota, como vivía su fe, así como yo de manera personal, pues también, mucha oración, como ir a misa, me gustaba aprender, como leer la Biblia. Mis papás siempre tenían una biblioteca como muy grande de libros católicos y entonces, como en ese entonces y más como vivíamos en una zona rural, no había internet, como para mí la forma de escapar, hacer algo diferente era pues entrar a las Biblias ilustradas o ya sea como pues a la Biblia, la Biblia latinoamericana. También tenían como, me acuerdo que tenían un libro de apócrifos así, también ese me lo leía cuando era niño. Libros de apologética, de lo que sea. Yo realmente, pues, me gustaba aprender, como siempre me ha gustado como conocer más, siempre tenía muchas preguntas y, pues así como con el paso de los años, como mis preguntas pues iban incrementando y sí podía encontrar respuestas con mis papás y también como en los libros, pero aún a pesar de eso, a veces mis intuiciones como continuaban, era como de que, ok, esto responde bien como lo que estoy pensando, pero no me quedaba como ahí como con la pregunta, siempre la sentía como circulando en el fondo de mi mente y posteriormente volvía a surgir, digamos, así como otra objeción, como de, oye, pero por esta parte puede que se contradiga con esto, ¿cómo se responde así? Y cada vez como iba ahondando, profundizando y como siempre he sido así, como no solo pues como con la religión. Y en cuanto como a mi proceso así como de desconversión, plantearme pues que no era creyente. A veces es difícil, como caemos en la tentación cuando narramos así como nuestra historia, nuestra biografía, como creer que todo se basa así como
como por ejemplo cuando vemos la televisión y vemos la historia de un personaje como episodio este, sucede esto, esta acción desencadenó esto, así una historia como muy lineal. Y para mí, pues no fue tanto así, porque puedo recordar así grandes momentos de duda y después, como digamos así, grandes momentos de avivamiento de fe, como puedo recordar así, como que digamos así, como que desde los 14, como cuando me confirmé, como yo estaba emocionado porque pues estaba dando un sí, como a la fe, como mi primer sí, como cuando me bautizaron, pues a mí no me tocó esa parte. Entonces, como cuando fui ahí con el obispo, yo quería ahí sentir como el Espíritu Santo y después cuando me puso las manos, me quedé como de que o esto es todo. Y como en ese momento, pues, te quedas como con esa pregunta y no es como que desde entonces como seguí pensando en eso todos esos días, ¿no? Como después de eso, como ya hubo bien muchas misas en que fui devotamente, seguí rezando como siempre, pero así como muchas cosas te las vas planteando y así, progresivamente algo que quizá como sí pueda señalar, como que me hizo pensar más, porque preparándome para esta conversación contigo, estuve tratando de pensar si yo podía señalar como esos momentos clave, como alguno que podría decir era cuando estudié periodismo, eh, como pues aprendí pues la importancia de corroborar como las fuentes, como ver la confiabilidad. Y me acuerdo que como eso me impactó a mí mucho, como no solo religiosamente, sino como en toda mi vida, como veía, por ejemplo, cosas en los noticieros y era como de que, ¿será cierto esto? O veía una nota en internet que la gente estaba como compartiendo sin investigarla a fondo y era como de, ¿será verdad esto? Como quién fue la primera persona que dijo esto y como por qué. Y después ya yo investigaba y veía que no era verdad, que la gente pues muchas veces comparte algo sin revisar qué tan cierto es el dato o no. Entonces como empecé a ser como más cuidadoso yo, como con la información que recibía y la información que transmitía. Y me acuerdo que como llegó un momento así como que me di cuenta como que notaba que compartamentalizaba un poco como ese aspecto de estar investigando y como que había cosas que yo no me atrevía a investigar porque eh, no, no he investigado cuál es exactamente qué es exactamente lo que dice la Iglesia Católica al respecto, pero por ejemplo, en mi hogar, siempre me decían que si dudaba de Dios, estaba yo quebrantando como el primer mandamiento. Y sé que hay algunos, como guías, como para hacer una buena confesión, que siguen diciendo lo mismo, así como de que, oh, ¿has dudado de Dios? Como tienes que confesar esto. Y yo sé que no es exactamente, puede que, estoy casi seguro que esa no es exactamente la posición de la Iglesia Católica, porque pues es la historia de muchos santos, así como esos episodios de duda, pero para mí como cuestionarme cosas del catolicismo era, yo ponía siempre una barrera como mental, como a pesar de que tenía como mis dudas, mis preguntas, así como eh, no me gusta mucho el término porque pues viene más así como del hinduismo, pero así como yo tenía como mis vacas así sagradas, como cosas que no se tocaban. Entonces como había cosas que yo no me cuestionaba y como cuando me empecé a tomar más en serio como esa ética como investigativa, como de periodismo, como de corroborar datos, era como de que, ¿por qué como estas cosas como no profundizo más, solo las dejo hasta aquí? Como quería tener yo pues integridad. Y entonces, como poco a poco, así progresivamente, me aventuraba más, a
a no pensar que estaba yo como cometiendo algún pecado, como investigando un poco más acerca de cierto tema y pues ya encontraba cosas que para mí como socavaban un poco así como mi creencia como de lo que dice la iglesia como de sí misma, así las escrituras, como cosas por el estilo. Y no sé si quieras hacer alguna pregunta como en esta parte. Bien, mi hermano, no, me parece que hasta ahí donde vas, excelente. O sea, yo lo que veo y espero que de pronto también las personas que están del otro lado lo estén notando así, es que tu proceso ha sido honesto, tu proceso ha sido honesto. Y es preferible, y ojo con lo que voy a decir y que no me malinterpreten, es preferible un momento en nuestra vida de crisis de fe por si cuando nosotros regresemos vamos a hacerlo de una manera más coherente, más radical y a vivir la fe de una manera más sustancial, ¿ya? Porque tampoco nos sirve de nada a nosotros afirmar ser católicos, ser cristianos, ser creyentes, si nuestra vida va completamente diferente a lo que se supone que es la enseñanza de la iglesia, ¿ya? Entonces, yo creo que la posición en la que vos estás, hermano, estás más cerca de abrazar una fe coherente que muchas personas que en este momento tienen supuestamente una fe, pero que muchas de sus prácticas y su vida es contraria a eso que dicen creer, ¿ya? Y muchas veces uno mismo también, ¿ya? Claro, de hecho, uno por eso es consciente del sacramento de la reconciliación, es decir, el sacramento de la confesión dentro de la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno es consciente de que la puede embarrar, de que uno es consciente de que puede y de hecho peca, ¿ya? Pero cuando uno es consciente de eso y se arrepiente, para eso es que sirve la confesión. Pero no es que uno va y se confiesa de algo que uno piensa que ni siquiera es pecado, ¿ya? Ujú, Entonces, a ese punto, quiero de pronto hacer un comentario con base en lo que estabas diciendo sobre el tema de si es pecado, entonces dudar, porque ujú, supongo que la pregunta sustancial sería esa, ¿es pecado dudar entonces de la existencia de Dios o de Dios? Y eso a lo que tú te estás refiriendo se llama un examen de conciencia, que es lo que normalmente uno hace antes de dirigirse al confesionario. Y uno hace un examen de conciencia donde hace un recorrido a través de los 10 mandamientos y mira de qué maneras puede haber pecado con alguno de estos, ¿ya? Y sí, el primero que es amar a Dios sobre todas las cosas, pues, hombre, si uno es consciente de quién es Dios y duda de ese Dios, pues de hecho sí podría estar cayendo en un pecado. Pero si una persona en un caso tal dice, yo no creo, ¿cierto? Yo no creo en Dios tal cual como me lo han descrito y ujú, dudo de este Dios, pues hombre, no está cometiendo el pecado de manera que lo cometería un católico. ¿En qué sentido? Y quiero que pronto me lo puedas entender y también para que las personas que puedan estar observando esa entrevista puedan entender. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, alguien que dice yo creo mucho, pero dudo, es más difícil para esta persona que alguien que de hecho no está creyendo y está dudando, porque de hecho su duda arraiga esa no creencia, ¿ya? Entonces es diferente. Y en ese sentido, mi hermano, hay tipos de pecado. Para uno pecar y que se considere pecado grave, tiene que cumplir tres cosas. ¿Sabías eso de pronto, hermano? ¿Te lo han dicho? Que se necesitan tres causales para que pueda ser considerado algo como pecado. ujú. Necesitamos que sea de materia grave, es decir, que esté en alguno de los 10 mandamientos. Segundo, que uno sepa que eso es pecado. Y tercero, efectivamente cometer ese pecado, porque el hecho de que uno, de que sea materia grave y de que uno sea pecado, pero no lo comete, pues hombre, no es pecado. Ahora, si está dentro de los 10 mandamientos y si, por ejemplo, yo lo cometo, pero yo no sé que eso es pecado, de hecho no sería pecado. ¿Ya? Entonces tiene que cumplir las tres. En ese orden de ideas, mi hermano es, entonces se va a ir al infierno por eso. No, no. O sea, la iglesia es muy prudente y muy cauta a la hora de hacer eso. De hecho, hay un documento dentro de la iglesia que dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Y es una de las cosas más mal interpretadas dentro de la fe. Porque entonces ahí estaríamos diciendo que todas las personas
que están fuera de la iglesia, y dígase ateos, agnósticos, escépticos, judíos, de cualquier otra religión, de facto, protestantes, todos de facto están condenados. Y que todos los que entonces de hecho digan soy católico, entonces están salvados. Y eso es un gran error de malinterpretación ante las palabras fuera de la iglesia no hay salvación. Esas palabras lo que quieren decir específicamente es que si usted ya sabe que la iglesia católica es la verdad, en la iglesia católica está la verdad revelada por Dios y es allí donde se supone que debemos perseverar en nuestra fe y mismo así, usted sabiendo eso, lo rechaza y se sale, ahí es donde no hay salvación. Pero una persona que está por fuera no sabe eso, pero tiene una vida moralmente buena, un criterio de conciencia bueno, tranquilamente esa persona se puede salvar más fácil que alguien que está adentro y no lo vive así, ¿ya? Entonces, de esa manera es que quizás lo podemos comprender y eso es de la manera que lo enseña la iglesia. Y muchas personas, eso por ejemplo es una gran piedra en el zapato, muchas veces la fe, porque se malinterpreta eso y creen que es que, ah, claro, esos católicos que dicen entonces que si alguien no es católico, entonces no se va a salvar. De hecho, no es así, no es así. Y sería esto hablar de un Dios injusto, porque entonces hay muchas comunidades quizás de pronto de indígenas a los que nunca nadie ha llegado a predicarles la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Dios los condenó a todos ellos simplemente porque, por ignorancia, porque nadie llegó nunca a hablarles de Dios, ¿no? Eso es falso. Sí. Sí, es verdad. Creo que porque, pues también sí estoy consciente que dentro de mi ambiente sí se vivía como con mucha escrupulosidad, así, relativa como a otras familias, como hasta yo mismo lo veía en las comunidades, en las que vivíamos, pero no diría que, mi familia era como la más escrupulosa, sí, pero también como ese era ese era uno de los aspectos también que a mí, me ponían a pensar mucho y, digamos de que antes que tuviera, pues, exploraciones como ya más intelectuales de qué creo, qué no creo, como uno de los planteamientos o intuiciones que tenía yo era eso, que cada quien parecía como, aunque estuviéramos hablando solamente de católicos, pero creo que esto se magnifica más cuando estamos hablando ya de otras comunidades cristianas o hasta de otras religiones, como notaba yo que cada uno parecía tener como una idea propia, de Dios, así como casi a su imagen, como digamos, como para, para mi familia, pues, a ellos no les daba tanto miedo como pensar eso, como dices tú, como a mí también me parecía como que, oh, por este lado no parece completa la justicia de Dios, como creer que gente fuera de la iglesia se esté condenando tan solo por nacer y no conocerlo. Pero hay gente por las que eso no les parece así como ningún obstáculo, como aún así dentro del catolicismo y pues también como en cada época se entendió diferente, como eso que comentaste, pues sí hubo algún punto en que no necesitaba como cierta aclaración como la que la iglesia tiene ahora de que pues sí hay una posibilidad de que esas personas también puedan experimentar la salvación, pero pues siglos atrás, como no se tenía esa compasión como por los que estaban fuera. Entonces, como para mí, como veía mucho de eso, que como la evolución, como de la idea de Dios, también, la forma en la que cada persona, sí, tiene su punto de vista, acerca de quién es Dios y siempre, pues, varía de persona a persona y, muy dependiente a eso. Como muchas veces, como cuando conocemos a alguien en concreto, todos nos podemos llevar como
la misma impresión de ellos. Y digamos que como en el monoteísmo, pues los monoteístas sí se pueden como poner de acuerdo en ciertos aspectos de quién sería como este Dios. Podría ser el que creó todo, como grande, poderoso, pero en cuanto como a otras cosas como prescriptivas, como sí veía más que dependía pues de lo cultural, de la época, o, pues digamos que ya dentro de una comunidad contemporánea, así como de la familia, como qué tan estricto es tu papá o qué, qué tan estricto no es. Entonces como esas serían algunas de las cosas que también me llevaban hacia como a alejarme de, pues, mi creencia de la infancia. Ok, entonces, ahí en ese sentido, mi hermano, yo listo, hay muchas cuestiones de experiencia familiar familiar y de comunidad que te hicieron ir alejando de manera progresiva, ¿cierto? Pero de esa manera, entonces yo quisiera ya en este punto del programa preguntarte, ¿hubo alguna o algunas objeciones o dudas específicas, claras, racionales frente al tema de la existencia de Dios que te hicieron ahí sí ya tomar como la decisión? O sea, fueron cuestiones únicamente malas experiencias, por así decirlo, con personas creyentes y bueno, y de facto también como lo que decías en tema de de la confirmación de que, bueno, listo, ya, fue así, eso es todo, punto. Ujú, Bueno, como listo, no sentiste mucho, que de hecho hay muchos católicos que se han ido al protestantismo porque como allá sí sienten bonito, ¿cierto? Van a sí. comunidades protestantes donde brincan, saltan la emoción, la cosa, y entonces allá sí dicen, uy, aquí sí está Dios porque aquí sí siento bonito, ¿ya? Ujú, Entonces son personas que, por ejemplo, el día que dejan de sentir bonito, entonces, bueno, aquí ya no está Dios, ¿ya? Y entonces, ¡pum!, saltan y se van a otra comunidad donde sí sientan bonito. Entonces su experiencia de Dios únicamente se basa es en dónde sí siento, ¿ya? En dónde ujú. estoy sintiendo. Entonces, bueno, en ese caso, mi hermano, ¿hay alguna o algunas objeciones de pronto de carácter un poco ya más intelectuales, racionales en cuanto al tema doctrinal de la existencia de Dios que te hayan hecho alejar? Sé que de pronto si hay alguna así muy clara, pues bueno, serías ateo, pero obviamente como eres agnóstico, ¿cuál sería como esa objeción más puntual que de pronto vos puedas tener respecto a la existencia de Dios y que quizás en este momento te impide dar ese paso de fe? Que quizás pueden ser varios pasos, pero yo resumo diciendo pues como ese paso con base pues como en esas cosas que te impiden en este momento abrazar la fe. ¿Cuáles serían como esas cuestiones que te impiden hoy de manera racional llegar a la fe? Ujú, Pues porque esa razón, hay un momento en el que obviamente lo vemos bajar a la parte emocional, pero eso ya es una cuestión entre Dios y la persona. Eso es imposible que yo diciéndote algo, entonces, claro, era esto, entonces, ¡pum! ¿Que Dios se pueda valer de eso? Sí, pero vuelvo y repito, eso es una cuestión ya entre Dios y la persona. Lo digo también por experiencia, porque todos los ujú, que hemos experimentado de alguna manera un proceso de conversión, incluso racional, necesariamente hemos llegado a un momento en el que la conversión, y de hecho, por ejemplo, hay un video de mi gran amigo Dante Urbina donde él dice, estás convencido, mas no del todo convertido. Y hay una gran diferencia entre poder estar convencido de las razones de que Dios existe, de que el cristianismo es la religión verdadera y de que el catolicismo es la iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Pero de ahí a saberlo, a abrazarlo como es que esta es mi cosmovisión porque lo creo y lo hago vida, el abismo ahí es muy grande. Entonces, en esa parte de estar convencido, ¿cuáles serían como esos puntos que te harían falta a vos, hermano, para estar convencido de que Dios existe? ujú. Em, pues yo estaría de acuerdo como en esa separación entre, digamos, como el convencimiento y la conversión, como más como la relación espiritual y como ya como tu experiencia, tus ideas respecto como a cuestiones intelectuales. Entonces, como creo que para mí, como en ese momento,
siempre ponía en primer lugar así como lo experiencial. Y creo que, por ejemplo, si alguien tiene una experiencia como de algo así que lo hace pensar como de esa realidad, pues cualquier como, digamos, otro tema intelectual como ya da igual. Por eso se me hace interesante así como tu experiencia, como, bueno, algunas de tus experiencias, porque yo me acuerdo así como dentro del catolicismo, así como de niño, mucha fe, así como me gustaba mucho la historia como de los pastorcitos pues de Fátima y se les aparecía la Virgen y me acuerdo que yo me ponía afuera como a ver el cielo así en la tarde y también querer algo así, ese tipo de experiencia y también me acuerdo que leyendo así como en mi casa tenían como la historia de los Bueno, santos, ¿qué eran, edad tenías ajá. cuando atravesaste como esa experiencia del tema de los pastorcitos y salir a mirar a ver el cielo, a ver, y si me pasa a mí también, yo quiero? Yo creo que diría como 6 u 8 años, más o menos. Totalmente. Te lo pregunto, mi hermano, porque a mí Ujú, me pasó algo muy similar. En esa época yo estaba en algo que se llamaba la infancia misionera. Ya, yo ujú, también atravesé por un proceso de fe muy bonito cuando estaba niño. Y de hecho, por ejemplo, algo similar a lo que tú estás diciendo, yo era de los que, por ejemplo, yo veía cuando se pone el sol y uno ve que a través de las nubes, en Medellín es una ciudad que está como dentro de un valle, ¿cierto? Entonces yo ujú. veía la montaña de enfrente y muchas veces las nubes reflejaban rayos de luz, de sol, que caían así específicamente como en una zona específica. Y yo siempre que veía eso, yo decía, wow, eso cuando pasa seguramente es que ahí está pasando un milagro. Esa era mi convención, yo así decía, Ujú, uy, ahí está pasando un milagro. De hecho, hoy en día podría decir, sí, el hecho de que la luz esté llegando, eso ya es un milagro de Dios, desde ujú. mi fe, claro. Pero la fe de un niño es muy bonita cuando tiene ese tipo de cosas. Dice Mateo 5:5 que solamente los puros de corazón verán a Dios. Y si uno Ajá. se pone a mirar la gran mayoría de apariciones marianas del Señor y todo eso, que siempre ha sido con niños. Quería hacer como ese apuntecito ahí, mi hermano. Continúa. No, sí, perfecto. Y yo tengo eso como muy marcado porque me acuerdo particularmente una tarde, como estaba atardeciendo, entonces, como los cerros alrededor de mi casa, como empezaban digamos así, a expulsar como murciélagos y como que veo una lechuza como blanca, como bien silenciosa volando y yo me quedé como pasmado, como de que, wow, esto es asombroso y después pensé, ¿cómo de asombroso será así como una aparición ya, digamos, de la Virgen o de un ángel? Y me acuerdo que empecé a rezar para que eso sucediera. Pero me acuerdo que también así como leía mucho las vidas de santos, teníamos como, creo que esto es muy común en Latinoamérica. Me acuerdo que eran como 4 tomos, así como de todas las vidas de santos y me acuerdo que yo leía y aprendía yo pues que como para tener ese acercamiento de Dios, pues se ocupaba como trabajar uno en su santidad y entonces como yo buscaba eso, porque yo realmente así pues tenía esa sed, así como quería ser un santo, quería tener como una de esas experiencias. Entonces, creo que quizá como para mí fue eso, así, que después me daba cuenta que como al ir creciendo, como iba perdiendo uno esa pureza, esa inocencia de niño y era como de perdiendo aún más la fe y era como de, sí, cuando tenía tanta fe, como no pasaban estas cosas, como que, ¿qué será de mí ahora? Como que veía como cada vez más distante eso, entonces como no eran tanto, como te digo así, como las objeciones intelectuales, porque eso como ya, por ejemplo, si se me aparece Dios o la Virgen, como ya como lo demás, como que me parecía irrelevante, así como de que, oh, cómo empezó el universo, lo que sea, como ya eso no importa, como yo sé que esto pues es una realidad, como algo real, entonces como creo que fue un poco de eso, como también veía así como las promesas en los evangelios de lo que uno puede lograr con la fe
y todo eso, así como los milagros y yo veía como eso como muy alejado, así como de la realidad que yo vivía. Supongo, no sé si va por ahí bien la respuesta a lo que buscabas. Sí, comprendo, mi hermano. O sea que de carácter, por ejemplo, científico, no hay ninguna pues objeción. O sea que vos en el punto, o sea, voy a tratar como de ordenar esto que te voy a decir, porque de hecho Dios, al ser un Dios de orden, también cuando uno va a explicar todo este tipo de temas, también tiene que ser muy ordenado. Quizás en este momento hemos estado hablando mucho de obviamente lo que es tu experiencia, tu vida, y me parece que era un buen principio para que las personas que están viendo este diálogo, que si no le han dado like, dale like. Ujú. Si quiere, si le está gustando. Y si le está gustando, compártalo. Bien, entonces, para que las personas que están viendo y van a ver esto después puedan conocer quién es la persona que está del otro lado, porque no es el típico ateo o agnóstico con el que uno puede dialogar, que no conoce de nuestra fe, que no conoce de la fe. De hecho, hay muchos católicos y cristianos que jamás en su vida se les ha pasado por la cabeza leer vidas de santos. Y este muchacho que hoy en día es agnóstico ya leía tomos de vidas de santos. La mamá es catequista, el papá es diácono. Entonces no es que no conozca de la fe, conoce de la fe, pero se ha alejado de la fe. Y en este momento no sabe si creer en Dios o no creer en Dios. Entonces, primero, de parte mía, dado que nosotros como católicos nos sabemos partes y miembros activos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, yo de parte en este momento de la iglesia, que soy quien la está representando en este caso ante vos, hermano, te pido perdón. Te pido perdón por las cosas que de pronto otras personas dentro de la iglesia han servido y hemos servido de mal ejemplo para que personas como vos, hermano, terminen alejándose. Porque muchas veces las personas no se alejan por falta de respuestas. En mi caso fue mucho de falta de respuestas. Pero hay personas que se alejan de la iglesia por malos ejemplos de personas que están dentro de la iglesia. Y eso es una responsabilidad nuestra. Y muchas personas la cogen en contra de Dios por eso. Y es cierto, y no se les debe juzgar, porque nosotros como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Y al ser parte del cuerpo de Cristo, pues las personas que están por fuera, los que se alejan, pues nos están viendo a nosotros como esa imagen de Dios en la vida. Entonces una persona va a ver a su papá como la imagen de Dios en casa. Y muchas veces se puede fracturar esa relación con Dios, ejemplo Dios Padre, por una fractura quizás con la relación paterna o quizás, por ejemplo, con un líder, con un profesor de colegio, muchas veces incluso con un jefe de trabajo. Entonces, si algún momento mi hermano ha tenido como ese tipo de malas experiencias con personas dentro de la iglesia que han ayudado a que se haya generado ese alejamiento, hermano, perdón. Eso como primero. Y segundo, quería preguntarte entonces en el orden de Dios. Primero, obviamente, hay que hablar de la existencia de Dios. Luego de si ese Dios se ha revelado en alguna religión de manera explícita o no. Y luego, si esa religión tiene o no una iglesia verdadera. Pero entonces, en el orden de ideas, primero es si Dios existe. ¿Vos qué pensás, hermano, en este caso de la creación entonces del universo? ¿Hubo un principio absoluto? ¿Venimos de la nada? ¿Puede existir entonces un Dios como creador? Y ojo, todavía no nos vamos a meter en el tema de si ese Dios creador es el Dios del cristianismo, del judaísmo, del islamismo, de los wicca, de los aztecas, de los que sean. No. Primero Ujú. simplemente podemos ver que hay un Dios creador. ¿O pensás, hermano, que la aparición del espacio-tiempo como lo conocemos vino de alguna otra manera? Y si vino de alguna otra manera, ¿tenés alguna teoría al respecto? Mm, Pues como en esta cuestión yo no estuve ahí, no te puedo decir cómo sucedió todo. Entonces, he escuchado que hay varias teorías y las he escuchado
y no sé suficiente del tema como por decir si hubo un principio definitivo o si el universo pues es eterno. Creo que por el momento me inclinaría más pues como de que sí hubo un principio, este, en cuanto a cómo sucedió todo eso, pues no, no sé. Qué bueno, mi hermano. Es tan difícil a veces para una persona decir no sé. Creo que es más valiente muchas veces decir no sé a inventarse cualquier cosa. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, muchas veces eso que vos estás diciendo termina resultando para personas agnósticas en abrazar un deísmo. Ujú. ¿Sabes lo que es un deísta, cierto? ¿O no? Sí, sí, Ok, ujú, bien. Bueno, para los que de pronto no saben qué es un deísta es una persona que sí asume que puede haber un Dios creador, ¿cierto? Una entidad, un ser poderoso que creó el universo, que creó todo, pero hasta ahí, punto, jamás, nunca se ha relacionado ni se relacionará con esa creación. Como el arquitecto que hace el diseño, se creó el edificio, pero el arquitecto, a Dios que te vi, jamás volví, no tengo necesidad de relacionarme con esa creación que hice. Normalmente eso es como una postura deísta y que de hecho no cree en milagros. Algo muy parecido a lo que puede estar pensando nuestro amigo Eduardo, de hecho, que por ejemplo nunca ha sentido como, se le apareció Dios o se le apareció la Virgen María o haya experimentado un milagro o algo así. Eso muchas veces en el agnóstico, cuando ve que pueden haber argumentos racionales en cuanto al tema del principio de la existencia de Dios, puede aceptar que son argumentos verídicos y que aunque no hayamos estado ahí, con argumentos historiográficos uno puede darse cuenta de cómo se construye la historia. De hecho, nosotros asumimos que la Segunda Guerra Mundial es real, pero ninguno de nosotros estuvo ahí, ¿cierto? Entonces, hay formas de uno poder ver que cosas del pasado, que aunque no hayamos estado allí, las podemos creer por testimonios fidedignos o porque las consecuencias de estos hechos así lo demuestran. Nadie me vio a mí siendo un bebé, pero nadie va a dudar que yo en algún momento lo fui. Nadie va a dudar que yo fui concebido por mi mamá y mi papá, pero nadie va a dudar de eso porque nadie va a decir que yo aparecí aquí de la nada, ¿ya? Entonces, de la misma manera, el universo, aunque hoy en día nosotros vemos toda la realidad espacio-temporal y no estuvimos allí en el momento del Big Bang, no necesariamente no haber estado allí nos, nos puede dar como la pauta para decir, entonces, como no estuve, entonces no sé si pasó o no pasó. Hay evidencias ujú. por la experiencia real que podemos tener hoy para poder llegar a este tipo de conclusiones, hermano. ¿Qué necesitarías vos, hermano, para creer primero que sí hubo un Dios creador? Mm, esa es buena pregunta, porque supongo, como si he pensado, al igual que tú, que pues probando, am, digamos, como cierta involucramiento de Dios, digamos, con la creación, como a lo mucho que nos lleva es como al deísmo. Pero como para probar eso, supongo que, no sé, sería como, es una pregunta difícil, pero sería como algún tipo de, digamos así, involucramiento, como digamos una obra, un milagro, algo así, no sé, como de manera, no sé, creo que sería eso. O sea, pero un milagro, ¿cómo? O sea, más o menos por lo que te estoy entendiendo. Es decir, vos podrías creer en la existencia de Dios bien si pasa un milagro que vos veas o que se haga en tu presencia, o puede ser un milagro que aunque no hayas estado presente, se te demuestre que ocurrió. Ah, sí, no, no necesito estar como yo ahí que me lo haga ahí enfrente, pero digamos, como si queremos saber si hay algo afuera de
la materialidad como la vemos, pues tendremos que tener un momento, un evento que se pueda referenciar en el que pueda sugerir cierto carácter inmaterial, digamos. ¿Qué tipo de evidencia necesitarías vos para que un milagro en el que no hayas estado presente pueda, pueda ser verídico para vos? Obviamente, no necesariamente en un video, porque hoy en día con la tecnología que hay, tranquilamente puede ser verdad o no puede ser verdad algo que veas en televisión, ¿cierto? En un video. De hecho, uno puede ver a alguien volando y los efectos especiales que tenemos hoy en día nos hacen ver como que eso fuera una realidad. Entonces, es muy difícil que alguien simplemente viendo un video pueda decir, vea, eso es un milagro. Bueno, no tengo cómo creer si eso es un efecto o no. O sea, ¿cierto? Ujú. Bien. Ahora, ¿qué evidencia sí podría valerte a vos, hermano, para creer que un hecho milagroso haya ocurrido en el pasado? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué evidencia podría ser suficiente para vos creer que un evento milagroso haya ocurrido en el pasado, así vos no hayas Mm. estado presente? Mm, pues digamos, como la mira de expertos y no necesariamente que lleguen a una conclusión, pero digamos así como la inexplicabilidad de algo, así como que cualquiera de las cosas ordinarias, como no sean explicación suficiente para algo. Así es que yo podría imaginar, supongo que te estás refiriendo a la resurrección o lo que sea. Entonces, digamos que tendría que haber, De hecho, no me estoy refiriendo a la ¿no? resurrección. Ah, ok. Pero creí que por ahí iba el orden de ideas, pero como, bueno, en O un sea, evento, más o menos, pero ajá. como te dije ahorita, vamos a sacar el tema de la religiosidad Ah, para hablar perfecto. de la existencia. Entonces, o sea, si fuéramos a hablar ya de si hay una religión revelada como tal, ahí sí te hablaría del tema de la resurrección. Pero ¿qué Claro. pasa? Para hablar de la resurrección, a mí me parece pues, personalmente, ya la persona tendría que por lo menos haber avanzado a un punto mínimo como deísta para llegar al tema de la resurrección. Pero cuando todavía se está en el tema del ateísmo o el agnosticismo, a mí me parece irrelevante. Puede que no, puede que sí, pero a mí me parece irrelevante hablar del tema de la resurrección cuando la persona todavía no ha tenido como ese acercamiento a tener un pensamiento de que lo más racional que yo puedo pensar es que sí hay un Dios creador, ¿ya? Ujú, Pero como lo que tú, por ejemplo, pides es para creer que hay un Dios creador, es, por ejemplo, la demostración a través de un milagro. No te voy a hablar del milagro de la resurrección, sino un milagro incluso más cercano, incluso ujú. con mejor evidencia, podría decírtelo así. Por eso es que te lo estaba consultando de esa forma. Ah, entiendo. De Em, hecho, te voy a hacer mención de dos, pero por eso continúa para luego decirte entonces cuáles serían esos eventos milagrosos. Perfecto. Creo que ya entendí más, tu pregunta. Supongo que para probar como deísmo, como sería muy difícil, porque como ya estamos postulando que como Dios no se involucraría como en la creación, entonces como yo, como a partir de lo que me rodea, como tratar de suponer que hay un Dios que no se mezcla con nosotros, está difícil, pero como para mostrar así como un Dios activo, entonces siento que sí se puede como a apuntar como ese tipo de orden de eventos, como milagros, históricos, o como lo que sea, ajá, como tipo así como lo que yo buscaba como de niño. Comprendo, mi hermano. Bien, Ujú, te voy a mencionar dos eventos históricamente fiables con suficiente evidencia para poderlos corroborar y que han sido dos eventos milagrosos extraordinarios, obviamente, sobrenaturales, impresionantes, ¿ya? ujú, Cuando yo estaba en el ateísmo, algo que yo, por ejemplo, exigía, sin saber que ya existía, algo que yo exigía era un milagro del tipo
Muéstreme a alguien que, por ejemplo, haya sido amputado de un pie y que vuelva y le crezca. Algo así, de esa magnitud. Algo así de esa magnitud, mi hermano, ¿te parecería un buen milagro o no? Sé que como en España, como hay uno que tiene como, dice así como cierta documentación. No lo he analizado de fondo, pero como en mi somera investigación, como no me convenció mucho, como si tú tuvieras como algún recurso o algo así, como me lo puedes enviar y echaré un Claro que vistazo sí. Se llama nuevamente. el milagro de Calanda. Ah, Se llama ese. el milagro de Calanda. Y de hecho, sí, es uno de los milagros mejor documentados. Tanto así que es un milagro que tiene hasta sello notarial. Y el notario era ateo. ¿Por qué? Porque está la evidencia del médico, o sea, está el testimonio fidedigno del médico que amputó la pierna, del enfermero que la enterró la pierna, y está el testimonio de muchas personas que conocieron a este hombre sin la pierna, sentado al pie de la catedral pidiendo limosna, y luego el hombre con pierna nuevamente. Y todo esto con documentación histórica cercana, porque incluso pues no son 2000 años de espacio para poder identificar esto. Entonces, incluso es un milagro con tal documentación que tiene mejor documentación que muchos hechos históricos anteriores a este y que muchos los creemos y que se han enseñado en los colegios, en bachillerato, durante siempre en la clase de sociales o en la clase de historia y que se creen. Y este tiene inclusive más documentación y más verídica. Entonces, eso por un lado. Segundo, ¿conoces al premio Nobel Alexis Carrel? No. No, ok. Ujú. Premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, era ateo y tenía un caso de lo que sí no recuerdo si era una niña, una joven, mujer ya más adulta, lo que no recuerdo es la edad de la mujer. El hecho es que tenía una peritonitis aguda no curable, no curable. Y él se negaba rotundamente a que llevaran a esta mujer a Lourdes, donde está la fuente, el lago de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes. Mm, Porque lo que se decía era que allí había muchas curaciones milagrosas, ¿ya? Y él como ateo se negaba rotundamente porque él decía, esta mujer aquí donde está, le doy a lo sumo 1 o 2 meses más de vida con el tratamiento, todo lo que tenemos aquí en el hospital. Ahora bien, si la sacan de aquí del hospital para llevarla hacia este lugar, no le doy más de 8 días de vida. ujú, Y yo no me hago responsable. Hizo que se firmara, pero aunque hizo que se firmara, se fue con ellos en ese viaje, porque dijo, yo quiero ver para poder culpar a los que tienen la culpa del hecho, porque obviamente esto es negligencia. Y segundo, él era ateo, no se iba a perder la oportunidad entonces de que si esto fuese un hecho corroborable, él pudiese estar allí para corroborar entonces que esto era una evidencia real. Entonces, de esa manera, él se fue con ellos en el tren. Todo esto él lo fue documentando, qué pasó, qué no pasó, cómo era la temperatura, o sea, todos sus apuntes médicos de cómo era la evolución y la involución del estado de salud y crítico de esta mujer. Resulta que al llegar allí, a Lourdes, sumergieron a la mujer en el agua y ante sus ojos, a este señor premio Nobel de Medicina ateo, ante sus ojos se curó la mujer. Se curó la mujer. Todo esto también documentado. ¿Por quién? Por un señor ateo, premio Nobel de Medicina. Y no es el único. También podemos tener las investigaciones de los milagros eucarísticos del doctor que también fue ateo, Ricardo Castañón. Castañón, ¿verdad? Ricardo Castañón. Sí, bueno, el primero que te mencioné se llama Alexis Carrel. Igual
te enviaría los documentos y todo así por interno como para que los puedas eh, analizar. Pero de hecho, este tipo de cosas yo las vine a ver y a darme cuenta cuando yo ya había abrazado la fe. Ujú, Porque, a ver, una frase que yo siempre he dicho desde mi conversión y fue de lo que yo me di cuenta es que, y algo que creo que inicié el programa diciendo esto, un ateo no deja de ser ateo simplemente porque en vez de buscar respuestas se dedica a buscar objeciones. Yo a vos te veo muy honesto, mi hermano, y por eso creo que estamos teniendo este diálogo. ujú, Y si a mí me hubieran demostrado este tipo de cosas siendo ateo, yo no me hubiera convertido porque a mí la soberbia me podía. Si a mí me hubieran demostrado ese tipo de cosas, yo lo único que hubiera hecho es que me hubiera ofendido con el que me demuestre algo, porque entonces yo simplemente hubiera pensado, ah, usted sabe más que yo, ¿cómo es posible esto? Así de ese tamaño de gigante era la soberbia que yo tenía. Entonces, para mí la conversión no era una opción. Yo sí tenía un sesgo completo. Yo no era, honestamente, yo no era intelectualmente honesto en ese ujú, sentido. Ya luego cuando sí pedí como que alguien me demuestre y todo esto, bueno, ya ahí fue como cambiando un poco, de pronto se me fue ablandando un poco más el corazón y eso se debió al amor, por ujú, conocer a mi esposa. Yo no sabía lo que era amar hasta que conocí a mi esposa y cuando yo entendí lo que en realidad era el amor, ahí fue donde empezó a cambiar todo. Uno comienza a cambiar el paradigma y su forma de percibir el mundo cuando uno entiende en realidad lo que significa amar. Y de esa ujú, manera, para mí hubiera sido imposible conocer a Dios, que es amor, si yo de entrada yo no he experimentado ni conozco lo que en realidad es amar. Entonces, por eso es que es más fácil acercarse a Dios cuando uno ya ha experimentado el amor. Uno no puede dar lo que no tiene. Por tanto, yo no podía dar amor al que es amor si yo jamás lo había experimentado. Entonces, eso por un punto. Y sí, lo de Ricardo Castaño también me parece impresionante, mi hermano. ujú. Doctor, alumno de otra premio Nobel, Rita Leigh Montalcini. Qué belleza, es que por eso es que yo les digo a ustedes, mis hermanos, que no estamos conversando aquí con una persona que es ajeno a los temas de fe. Y sí, bueno, mira, ahí tienes también, hermano, milagros impresionantes con documentación científica corroborable. Mm. Sí, investigaré, me envías así lo que me mencionaste de los primeros dos. De Ricardo Castañón, pues como al ser más contemporáneo, pues ya como si he tenido la oportunidad de pues interactuar más como con su material o lo que sea, sí veo así como ciertos como errores o cosas metodológicas, que me ponen escéptico como en cuanto a su aproximación al tema, pero, ya en privado y más adelante podemos como Claro que sí. hablar más de todo eso. Completamente, totalmente de acuerdo, mi hermano. Incluso no solamente con él se puede uno adentrar el tema de los milagros eucarísticos. Por ejemplo, el estudio que hizo él, por ejemplo, el cuadro de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Ah, sí. Ujú. Eso es otra cuestión impresionante. Bueno, ahí sí ya eso sería pues, más ligado al tema de la resurrección, pero por ejemplo también la sábana santa. O sea, son cosas de las que uno puede charlar y que obviamente la ciencia va a poder dar una respuesta completa a este tipo de hechos, que de hecho son hechos milagrosos. Ujú. Eso por un lado. Eso en cuanto al tema de la existencia de Dios con base en la solicitud de milagros que históricamente puedan ser corroborables. Y de hecho, como te digo, hermano, el tema de Alexis Carrel a mí me pareció fantástico. Lo checaré. En cuanto al primero, si me permites una pregunta, Claro, el de Calanda, sí. eh, ¿tienes tú como alguna apreciación o idea como teológica, así como explicarías eso, como una intervención en un solo caso de amputación o hay algo otros casos de amputación que también tengan como se les pueda decir que fueron sanados milagrosamente, como
¿por qué? No estoy diciendo que sea como el único solo reportado en la historia, pero eh, ¿por qué solamente tenemos como el de Calanda de hace algunos siglos al cual referirnos y encontrar, pues, por suerte, como cierta documentación? Lo que pasa, mi hermano, es que la época en la que esto ocurrió fue una época en la que el mundo empezó a entrar en un tema de escepticismo muy grande. Antes de eso, era muy difícil encontrar personas que dudaran de la existencia de Dios de la manera en la que hoy en día podemos ver la proliferación de no creyentes. ¿Ya? Anteriormente no era de esa manera. ¿Ya? Entonces, digamos que anteriormente no se necesitaba pues como mucha evidencia para ese tipo de cosas. O sea, la evidencia más grande que tenía alguien para darse cuenta que un milagro había ocurrido era, por ejemplo, alguien, toda la vida fue ciego, hoy puede ver, ok, un milagro. No necesito ver el momento en el que recobró la vista, simplemente necesito dos momentos claves. Uno, cuando no veía, otro, cuando ya ve, punto. Eso es el tema. De hecho, es un tema muy ligado también a cómo es que nosotros entendemos la resurrección. Nadie vio el momento en el que Cristo resucitó, pero a él lo vieron muerto en la cruz y lo vieron luego resucitado. Entonces, ahí es donde uno puede decir que hay evidencia histórica, ¿ya? No es una evidencia histórica de que haya alguien relatando el momento en el que ocurre, sino que simplemente se tienen eventos históricos con testigos fidedignos para poderlo hacer. De hecho, así es que se reconstruye la historia. Hay en la historia muchos otros casos también, sí, de gente amputada. Incluso ha habido casos de resurrección. En Japón, por ejemplo, hay casos de resurrección, donde un santo como San Francisco Javier, que fue el misionero que fue a evangelizar a nuestros hermanos de Japón, pues imagínate, hermano, la cultura y la religión en Japón como era de lejos años luz de abrazar algo como el cristianismo. Pero Dios allí, por ejemplo, permitió hechos tales como, por ejemplo, una resurrección de alguien para demostrar que es el Dios del cristianismo, ¿ya? Que Dios está acompañando a este tipo de predicación, a este tipo de personas. Entonces uno podría preguntar, pero ¿por qué allá sí y por qué acá no? ¿O por qué en ese momento sí y por qué en este momento no? En este momento se siguen dando muchos casos milagrosos. El tema es que no todos los casos milagrosos, porque es que el tema de Dios no es ser como un prestidigitador, mago, ilusionista, que entonces se divierta haciendo milagros para que la gente le cree y lo contraten para que vaya a un teatro a hacer milagros. No. Cuando Dios hace un milagro, lo hace en un contexto cargado de mensaje y de sentido religioso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que quiere transmitir Dios con un milagro es un mensaje. Entonces, cuando ha ocurrido, por ejemplo, una conversión como la de Alexis Carrel, premio Nobel de medicina, y de la manera que ocurrió en un contexto cargado de mensaje religioso, ¿cuál es el contexto cargado de mensaje religioso? La fe de esta mujer y su familia creyendo que aunque había la posibilidad de que ella muriera por los dictámenes médicos como tal, sabían y tenían la fe completamente de que si la llevaban allá podía ser sanada. ¿Por quién? ¿Por la Virgen María? No, por la intercesión de ella, pero quien obra el milagro es Dios, ¿ya? Entonces, que un ateo como Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, influyente, pudiese llegar a decir de viva voz, yo lo vi, o sea, como testimonio dice, yo lo vi, doy fe cierta de que esto ocurrió, yo la vi y la traté a ella estando enferma, vi no solamente después, sino que presencié el momento y luego a través de los exámenes médicos veo cómo en realidad queda sana sin ningún vestigio de la enfermedad incurable que tenía, ¿ya? Y todo eso queda documentado, lo dice un premio Nobel de Medicina. Por eso se ganó problemas impresionantes, porque cuando alguien que no quiere creer, no quiere creer y no quiere creer, puede llegar a aparecérsele Dios mismo Jesús y decirle, mira que sí existo y va a decir que es una ilusión óptica. Cuando alguien no quiere creer, siempre va a haber algún tipo de justificación y excusa. Pero este hombre simplemente dio el paso
el paso de fe, porque todo de todas formas, por más evidencia irracional, por más evidencia, razón, lógica y evidencia intelectual que haya, de todas maneras siempre va a haber un paso de fe. Ese paso de fe siempre va a tener que darse. Y ese paso de fe requiere algo que se llama humildad. Siempre en toda conversión va a haber un momento de humildad donde uno se declara haber estado equivocado y aceptar la realidad, ¿ya? La fe no es ciega, que eso es algo que muchas personas tienen como error. Hay gente que piensa que la fe es simplemente creer sin evidencias. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo fe en mi esposa, ¿ya? Mi esposa tiene fe en mí. Eso es un tema de confianza. ¿La fe qué es? Confianza. Pero esa confianza hay que construirla. Entonces uno puede construir la confianza en Dios a través de un evento milagroso, pero también puede construir la confianza en Dios a través de ver las evidencias racionales. Hay personas que jamás en su vida han experimentado ningún evento sobrenatural, pero mismo así tienen toda la claridad y el convencimiento. Y quizás son personas que muchas veces les hace falta el tema de la espiritualidad, ¿ya? Que es un tema que puede ir creciendo poco a poco, pero pueden tener ya el tema del convencimiento muy claro, ¿ya? Pero ahí tienen esa fe, una fe que viene desde lo racional. Y hay personas que nunca han necesitado un solo argumento, pero tienen una fe gigantesca. Los viejitos y las viejitas de antes, uno ve a cualquier parroquia y la gran mayoría de personas que hacen fila para la confesión siempre son las viejitas y los viejitos. Decía un ex pastor protestante contando en su testimonio que cuando la primera vez que se va a confesar vio un montón de viejitas en la fila y él decía, en la iglesia católica o las mujeres son muy pecadoras o se van volviendo más pecadoras con los años, o es que todos los hombres son santos, decía él pues a modo de chiste, ¿cierto? Pero es porque obviamente son personas que han tenido una fe muy grande y muchas veces sin necesidad de argumentos, ¿ya? ¿Es criticable eso? No, porque de todas formas hemos llegado como al mismo punto. Entonces, sí hay evidencias, hallazgos y muchas cuestiones anteriores, pero cuando Dios se manifiesta en una persona a través de un milagro o un hecho sobrenatural, es porque quiere dar un mensaje. O a través de que esa persona se convierta en muchos otros, porque a través de la conversión, por ejemplo, de Alexis Carrel, muchas personas han venido a la fe. Que un ateo de semejante estatus, premio Nobel de medicina, haya dicho semejante testimonio, eso es para que muchas personas, si son honestas, digan, ah, bueno, confío en esto. Así como confío en su criterio médico, por lo cual, porque de hecho él fue uno de los grandes descubridores de cómo hacer transfusión de sangre, o sea, que lo que hizo fue salvar vidas, todas las que quiera, ¿sí o no? Yo confío en él en eso, pero no confío en él en este testimonio que está dando. Eso sería algo un poco hipócrita. ¿Cuál es tu sesgo? ¿Cierto? En ese sentido. Entonces, de esa manera, Dios siempre se vale para hacer un milagro, no porque quiera estar haciendo un show de milagros, sino porque cada que hay algo de esta magnitud o de esta manera, hermano, es para manifestarse a otros. A mí me pasaron cosas sobrenaturales en el retiro que yo fui, pero yo qué digo, eso a mí me ha servido ni siquiera para mi conversión, pues puntual, como lo he dicho yo en otros momentos. A mí se me apareció la Virgen María, sí, pero yo me convertí, no. O sea, vos ahorita, por ejemplo, decías, si a mí se me llegara a aparecer, pues no tendría más dudas. Yo en el momento en el que a mí la Virgen María se me apareció, yo sí quedé con dudas. Yo no me disfruté la aparición de la Virgen María, para nada. Yo lo que hice fue empezar a dudar y a tratar de encontrar respuestas de por qué estaba pasando eso. Pero lo que sí sirvió fue para motivarme a vivir ese retiro en el que yo estuve y en el momento en el que lo viví, ahí sí me pude encontrar de frente con él. Ahí sí me encontré de frente con él, pero porque yo me abrí. Humildemente reconocí que sí, que ya podía estar equivocado y que estaba abierto a que entonces me mostrara. Entonces a veces hay que retar a Dios y quizás tú lo has hecho en algún otro momento, mi hermano, pero muchas veces las heridas que traemos del pasado nos impiden ver con claridad los mensajes que Dios nos puede estar poniendo en el camino. A veces es un milagro una mera conversación con alguien. Eso también muchas veces puede ser un milagro. No solamente un milagro es algo o un evento
que, que afecte las leyes físicas. Por ejemplo, mira, a ver, ¿qué tengo algo por aquí? Aquí tengo, por ejemplo, un Yoshi de Mario Bros. Yo digo, ¿será que yo puedo impedir por la ley de la gravedad? O sea, si yo suelto este Yoshi, ¿qué pasa? Cae, ¿sí o no? Ujú. ¿Yo puedo de alguna manera impedir la ley de la gravedad? ¿Tú qué piensas, Eh, hermano? con suficiente inversión, quizás sí, pero así O como sea, si estás yo ahorita, suelto pues este no. Yoshi, si yo suelto este Yoshi, la ley de la gravedad a mí me dice que este Yoshi va a caer, ¿cierto? Yo puedo impedir la acción de la ley de la gravedad. No, en este estado, pues no. ¿Cómo, cómo? Oh, digo que en este estado, así como tú en tu habitación, pues no. No, pues yo digo que sí, porque yo lo puedo soltar, pero pongo mi mano. Ya es caer, pero impedí que terminara de caer. Y eso es lo que normalmente es un milagro, una acción en la que Dios simplemente interviene para que cualquier ley física que nosotros conocemos simplemente se obstruya por un momento. Y es lo mismo que yo acabo de hacer acá. Entonces, si yo, simple mortal, que únicamente tengo capacidades físicas, materiales y espaciotemporales, puedo incluso impedir una acción de la ley material normal, ahora con más razón Dios. Y eso es lo que normalmente ocurre en un milagro. Entonces, incluso una conversación como esta que estamos teniendo, si afecta tu ser, si afecta tu alma, si afecta tu conciencia, tu forma de ver la vida, tu forma de ver, por ejemplo, el tema de la fe hasta el día de hoy, eso ya es un milagro, porque hay un accionar de Dios. Si estamos aquí no es porque la casualidad, porque si la casualidad fuera verdadera, entonces podríamos creer que el universo se creó por mero azar, o que yo aparecí aquí sin necesidad de haber habido una acción entre una acción de concepción entre mi papá y mamá, ¿ya? Entonces yo podría creer en eso. De la misma manera, yo no le llamo entonces coincidencia, sino más bien una diosidencia. Dios pone las herramientas y los medios, pero nosotros tomamos las decisiones y podemos colocar las palabras y los hechos que podemos estar manejando en este momento. ¿Quieres decir algo al respecto, mi hermano? No, solo te prometo así, como siempre, checar como lo que me dijiste. Siempre me gusta estar echando un nuevo vistazo a las cosas por si algo se me escapa y pues haré eso. En cuanto pues a todo eso, así como en casos como este, pues siempre así como importante separar así como el carácter a veces como agiográfico de los hechos, a lo que sí podemos establecer. Y en cuanto pues a eso que muchas veces creer o no creer cae en un acto volutivo, como es muy cierto. Siento que así como para ambas, como hay gente eh, que nunca, digamos así, aceptará como ver la mano de Dios en algo, y por el otro lado hay personas que siempre la verán. Entonces, eh, creo que, no sé, pues esa es como nuestra realidad como humanos, como suceden muchas cosas ordinarias, a veces extraordinarias, y pues a veces lo único que podemos hacer es pues ver las cosas como son, ser honestos con nosotros mismos, que se puede afirmar que no. Totalmente, mi hermano. Como yo muchas veces siendo ateo decía que uno en medio de un lago, en una balsa, si la balsa se comienza a hundir, yo decía como ateo, yo como me salvo, rezando o remando. Pero Ujú. resulta que para eso yo encontré también una respuesta muy bonita de mi gran amigo San Agustín. Mi gran amigo San Agustín dice que reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Ni todo depende de Dios, porque como igualmente dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Nosotros tenemos libre voluntad, la decisión es nuestra.
cómo afrontamos la realidad de nuestras decisiones y las consecuencias de estas decisiones, ya es lo que obviamente nosotros tenemos que ser responsables, eh, intelectualmente honestos también para hablar de ello. Y en nuestra conciencia, claro está. ¿Ya? Mi hermano, para que vayamos entonces aterrizando un poco, te preguntaría, de esta conversación que hemos tenido, mi hermano, que espero que no sea la última, de hecho creo que sería muy bueno en un próximo encuentro hablar del tema de la religión, ya no tanto como de la existencia, sino el tema de la religión, si Dios se ha manifestado en una religión y allí podemos hablar un poco del tema de la resurrección. De esta charla que hemos tenido hoy, hermano, ¿con qué te vas? ¿Qué, qué te queda? ¿De qué manera te ha podido servir? ¿Te ha podido ayudar de alguna manera? ¿Algo no sabías y de pronto pude haber respuesto a alguna duda o objeción que tenías? ¿O te vas con más dudas y más convencido de no creer? Cuéntanos un poco, mi hermano, pues como de la experiencia que de pronto has tenido en este caso, que como me decías, también es la primera vez que seres así en vivo. Y antes, gracias hermano por prestarte para este diálogo, porque sé que tampoco es fácil. Ah, no, pues, quisiera, pues, agradecerte como por el espacio y, por las personas que lleguen a ver, pues, todo esto. Pues, me llevó así como un sabor de boca agradable. A mí me encanta, pues, escuchar personas, como crecí en un ámbito católico, entonces, como no se me erizan los pelos al escuchar hablar de religión ni nada, como puedo hacerlo muy tranquilamente, como a mí me encantó, pues, tu apertura y, pues, tu gentilidad como al tratar estos temas, no sé si a veces como por el contexto a veces, familiar, a veces es más difícil hablar así tranquilamente con la gente que sí conoce a uno, pero, pues, yo lo disfruté y, pues, me queda claro que hay mucho que hablar. Siento que vi muchas cosas, como las tocábamos poco a poco, sin profundizar como en mucho y, sería genial así volver a estar aquí y profundizar, como dijiste tú, en algo como ya en concreto, como compartir lo que pensamos, eh, prepararme, investigar más como de ciertas cosas que me mencionaste, y pues sí, gracias. Hermano, no, la verdad que antes, gracias a vos por aceptar la invitación a que tuviéramos este diálogo que de hecho a mí también me pareció muy edificante. A mí también me ha servido muchísimo poder dialogar contigo, mi hermano, porque no solamente me ayuda en mi crecimiento espiritual poder tratar este tema con una persona que piensa diferente, sino que yo sé que también puede ser de mucha bendición y frutos para las personas que lo están viendo en ese momento y quizás muchos de los que también lo van a ver más adelante, porque quizás alguna persona puede estar en tu misma posición, con tus mismas dudas, con tus mismas preguntas y quizás esta charla preguntando se llega a Roma. Quizás alguno también puede obviamente empezar a dar también acercamientos al tema de la fe a través de este tipo de diálogos. Entonces me parece que tanto para un lado como para el otro, me parece que puede haber sido de mucha bendición, de mucho fruto, de mucho beneficio, tanto intelectual como espiritual. De mi parte, mi hermano, aunque no sé hasta qué punto lo vayas a creer luego o no, pero de mi parte, mi hermano, cuenta con mi oración. Yo oro por ti. En mi familia nosotros hacemos el Santo Rosario todos los días. Créeme, mi hermano, que te vamos a tener presente allí. Yo, mi conversión es fruto también de un cenáculo de oración donde estuvieron haciendo el Santo Rosario pidiendo por mi conversión un año. Yo me vine a dar cuenta luego de mi conversión, así que también agradezco mucho a las personas que oraron por mí. Sé que tus papás también deben orar mucho por ti, mi hermano, y hoy comprometo también a muchos de los hermanos que pueden estar viendo esto en este momento y que lo van a ver más adelante como cristianos, indiferentemente si son católicos o protestantes, a que vamos también, hermano, a orar por Eduardo.
Gracias por, por tenerme en mente a todos. Mis hermanos, muchísimas gracias de verdad por haberse conectado el día de hoy a esta emisión muy, muy especial de Enfoca tu Fe con este programa de Preguntando se llega a Roma. Y recuerden que como siempre les digo, y hoy con mi San Agustín así, les digo que como dice mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Y por eso, preguntando se llega a Roma. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Paz y bien.